Yo iba a hablar del púlpito, pero después de la charla de Nacho, no, después de lo que dijo Nacho, me siento intimidado. Pero un honor estar aquí. Les pido disculpas por maltratar vuestra hermosa lengua. Estoy honrado por la invitación a participar de las celebraciones de los 70 años de la Caja de Abogados de Buenos Aires. Agradezco la invitación de Daniel Burke, doctor Daniel Burke. Me siento muy honrado de estar en la presencia del profesor Cassagne y del profesor Hutchinson. No me gustaría aburrirlos demasiado con lo que pasa en la educación brasileña, sino mostrar tal vez ejemplos de lo que no se debe hacer como una forma de aprendizaje de los errores que cometimos en el pasado en Brasil y compartir un poco de nuestra experiencia. Porque justo hablábamos ayer en el Consejo de la Magistratura con los colegas de Perú, de Colombia, de Argentina, cómo tenemos puntos de contacto tremendos entre nuestros países y al mismo tiempo diferencias tan importantes en la organización de la educación legal, el rol del Colegio de Abogados, el rol del Ministerio de la Educación. Todos esos temas están muy vivos, muy presentes en nuestra realidad en Brasil y creo que de una forma podemos compartir estas reflexiones con ustedes. Yo quería decir en principio que lo que mueve la actual política brasileña para la educación, no solo la educación legal, sino la educación en general, la educación universitaria, ha sido una premisa de una necesidad de expansión del acceso a la universidad. Ustedes conocen Brasil, un país tremendamente injusto socialmente, y la cuestión que se ponía en discusión era cómo haremos para aumentar el acceso con la falta de recursos financieros que tenemos. Entonces, ya en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula, había un serio propósito de que necesitábamos aumentar la cantidad de jóvenes que están en la universidad. Esto era un tema indiscutible. Era el punto de partida de todas las políticas, de todos los diagnósticos hechos en la época. Y lo que fue propuesto fue condicionado por el hecho que las universidades públicas brasileñas, diferentemente de lo que pasa en Argentina, no tienen tienen un cupo, así que se dice un límite de vacantes para los estudiantes ingresar en la universidad pública. Son pocas universidades públicas y además muchos candidatos, pocas vacantes. Entonces es una realidad un poco diferente de Argentina y que cambia mucho el abordaje, como vamos a ver. ¿Cómo hacer entonces esta ampliación del acceso de los jóvenes a la enseñanza del derecho y de otras áreas sin plata pública? ¿Cómo haremos? La solución fue claramente una apertura para los capitales privados. Así fue que se incrementó la oferta de puestos de vacantes en todas las áreas, incluso en el derecho, con la participación de las escuelas privadas. Y obviamente la expectativa de las políticas públicas era, vamos a ampliar la oferta, vamos a ampliar el acceso. Ya anticipando un poquito de lo que voy a concluir, la realidad es que la gente más necesitada de la población, sí, tuvo acceso a la universidad, pero en las peores universidades, en los peores cursos. Y hablando solo de derecho, los peores cursos de derecho del Brasil son los que dan acceso a la gente más necesitada de Brasil, lo que nos pone un poco tristes.
¿Cómo está entonces la realidad 20 años después de estas políticas haber empezado en Brasil? Me gustaría hablar un poquito sobre el sistema de admisión a la carrera jurídica del profesional del derecho en Brasil. Es un poquito diferente. Creo que muchos de ustedes conocen el hecho de que en Brasil hay un rol importantísimo del Colegio de Abogados que somete a un examen preliminar antes de ingresar en la carrera. Es un terrible pesadilla para todos los estudiantes desde el primer año, que saben que al final de 5 años tendrán que pasar por un examen terrible, el examen de la OAB. Es un fantasma para todos los estudiantes, porque es cada vez más difícil la aprobación en los exámenes de OAB. Entonces, un examen que se pasa 3 veces al año, y a cada examen, señores, más de 120,000 candidatos en un examen unificado a nivel nacional. Entonces, en un mismo día, 3 veces por año, se candidatos y pasan por una primera etapa, que son 80 preguntas de múltiple choice. Profesor, ¿a dónde estamos? Yo pensaba que estaba en Argentina. No. Es la Argentina, sí, es la Argentina. Sí, multiple choice. Y después, si uno logra hacer más de 50%, pasa a una segunda etapa. En mi tiempo era oral. Los viejitos pasaban por un examen oral. Hoy es un examen práctico que muestre la capacidad del abogado de reaccionar correctamente desde el punto de vista técnico a un problema jurídico planteado. Entonces, es un examen muy difícil. Las estadísticas muestran que en los últimos 3 exámenes, menos de 20% de aprobación. Entonces, hay que hacer la cuenta, pero cuánta gente llega hasta el punto de hacer el examen y cuánta gente se queda fuera por reprobación. Quiere decir, la escuela dice, estás listo para salir al mercado. El Colegio de Abogados dice, no, todavía no, va a intentar de nuevo. En el pasado se podía intentar hasta 8 veces. Hoy está liberado porque es una restricción al ejercicio de la profesión. Entonces pueden intentar cuantas veces uno quiera o necesite, 10, 20, y no desistir. Es un dato muy impactante. En Brasil hay 1.300 cursos de derecho, facultades de derecho en todo el país, lo que es un dato muy curioso. Y las públicas son una chiquita porción de todo esto. La más grande oferta viene de las escuelas privadas. Un porcentaje de 40% de aprobación en el examen de la OAB es nobilitante, se puede decir, es noble para una escuela en Brasil, una facultad de Derecho. Solo 30 a 40 entre las 1.300 llegan a este punto de aprobación de más de 40%. Es un dato espantoso. ¿Y cuáles son las estrategias adoptadas por estas verdaderas universidades de masa que han acogido tanta gente en Brasil? Son básicamente una estrategia de, si quiero recibir en mis aulas estudiantes pobres, tengo que ofrecer precios compatibles. Los precios son bajos, quiere decir también que yo no puedo pagar mucho a los docentes. Entonces bajo los salarios de los docentes. Claro, es una lógica invencible. El profesor que es doctor vale menos, porque cuesta más caro. Entonces, si es doctor, debe esconder este dato de tu currículo. Es mejor decir que es solo mestre,
vale menos, pero tiene empleo. Está muy de moda la estrategia de decir que el alumno aprende más fuera de las aulas. Clases presenciales se dice que es mucho más productivo para los estudiantes estudiar fuera de la clase, fuera del aula. Y se valoriza sobremodo la educación a distancia o enseñanza híbrida, o también se dice flipped classroom. No soy contrario a estas innovaciones, pero perciben que hay una connotación económica bajo las propuestas de innovación. Lo que está abajo de todo esto, o arriba de todo esto, es la creación de sistemas de enseñanza jurídica. Hubo una vez una charla de un gurú de estos de gestión internacional que dijo, el futuro, la tendencia para los productos es convertirse en servicios. Ejemplo, el Google Car. No necesitarás en el futuro comprar más autos privados. Habrá siempre un Google Car a la disposición, un servicio. Y la tendencia para los servicios es tornarse sistemas. Y inmediatamente yo pensé, sistemas de educación, con todo el material didáctico ya pronto, listo, ya disponible, fácilmente accesible, con una reducción de complejidad de los temas. Estos son los sistemas de enseñanza, en los cuales no es necesario tener buenos profesores, no es necesario tener un buen director, un decano, un coordinador. Es necesario un buen material que pueda ser utilizado por cualquiera. Porque si pagamos poco también a los docentes, es mejor que yo tenga un mínimo control sobre lo que van a decir en las aulas. La primera observación crítica que yo hago es que yo soy un fanático por estadísticas, me doy cuenta que no hay escuela con sistemas de enseñanza jurídica que tengan buenos resultados en el examen de la OAB. No hay. Siempre abajo del promedio nacional, esa es la realidad. Entonces, no funciona tan bien así. La segunda observación, que en Brasil el sistema hasta un mes no permitía que el bachiller sin aprobación de la OAB ejerciera cualquier aspecto de la profesión. Pero bajo presión de las universidades de masa que, como han comprendido, 90% se quedan afuera sin aprobación y no pueden tornarse abogados, se creó una categoría de técnico judiciario que no necesita pasar en el examen, pero con el título de bachiller puede ejercer una modesta parte de la profesión e imaginamos las consecuencias de esto en la secuencia. Rápidamente, en este gráfico, yo quería vuestra atención solo para el lado del derecho, que es un dato de la OAB que muestra la relación directa que hay entre el nivel de renta de los estudiantes y su desempeño en la OAB. Cuanto más pobre, menor es la posibilidad de suceso, de éxito en el examen. Cuanto más gana, más chances tiene de ser aprobado. ¿Qué concluyo de estas premisas? No me entiendan mal, yo soy decano de una universidad privada hace 15 años, muy orgulloso, por señal, porque mis promedios son arriba de 40-50%, muy orgulloso. Tengo 6.000 estudiantes, podrían decir, es una universidad de masa, pero no lo es de masa en el sentido
industrial que se está creando en Brasil. Yo soy un defensor de la oferta privada, sí, pero soy muy crítico de la regulación de la oferta de los servicios de educación jurídica en Brasil por parte del Ministerio de la Educación. No tenemos tiempo, obviamente, para en este momento entrar en los detalles, pero creo que hay, como pasa en muchas agencias reguladoras, una cooptación, una captura del regulador por el regulado. Estamos pasando por un momento de dificultad y que queremos que el acceso sea pleno para toda la gente en Brasil, pero hay que curar para que los más necesitados tengan la mejor enseñanza de derecho, lo que es una tarea muy difícil, y con esto encierro mi participación. Muchas gracias.